hoy invitarle a que me acompañen a leer dos textos bíblicos. Y me refiero a segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al verso 7. Y Lucas, capítulo 10, verso 30 al 37. El tema de esta enseñanza se titula Amar como Él amó, compasión puesta en práctica. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 17. Y Lucas 10, 30 al 37. Declara la palabra del Señor. También debes de saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. La razón es porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural e implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Diga conmigo, a estos debo de evitar. Y Lucas 10 declara en su verso 30, y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Pero asimismo venía un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo también pasó de largo. Pero un samaritano que venía por aquel lugar, entonces vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura. Lo llevó entonces al mesón, cuidó de él, y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo, cuídenlo y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece, decía Jesús, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él mismo respondió y dijo, el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amar como Él amó, compasión puesta en práctica. Si bien es cierto, hoy nos encontramos ante un tema que, aunque sencillo en apariencia, tiene una gran demanda e implicación en la vida de todo aquel que ha creído en el Señor y que entiende que Dios ha colocado en nosotros una participación de su naturaleza divina. Esa participación de su naturaleza divina, por medio de su Espíritu en nosotros, comunica la vida de Dios. Y junto con la vida de Dios, aspectos que están relacionados con la naturaleza de Dios. Siempre que hablo de la naturaleza divina, hago un aclarando. La naturaleza divina tiene 2 componentes de los cuales se nutren muchas expresiones. El primero son los atributos no comunicables de la naturaleza divina o no compartidos con nosotros de la naturaleza divina. Dios es omnipotente, omnipresente y todopoderoso y tiene muchas otras características que nosotros no la tenemos. Gracias al Señor que no somos omnipotentes nosotros, ¿verdad? Ni todopoderoso, porque hubiera problemas graves en esta tierra. Entonces esos atributos de la naturaleza divina que Él se reservó para sí, no los compartió con nosotros, sino que lo dejó para Él. Por eso Él es Dios por encima de todo y sobre todo. Pero hay otros atributos de la naturaleza divina que Dios sí lo compartió con nosotros. Allí es donde nosotros amamos porque Dios es amor. Tenemos bondad porque Él es bueno. Practicamos justicia porque Él es justo. Y muchos aspectos de la naturaleza divina
que son aspectos comunicables, Dios lo otorgó a nosotros por medio de la vida del Espíritu. Y hoy, aunque hablamos de un tema sencillo en apariencia, reitero, a la vez es un tema profundamente transformador. Quiero enfocarme en esta mañana en hablar acerca de lo que es la compasión que es puesta en práctica y se puede evidenciar. Y es que la compasión es uno de los aspectos que nos identifica a nosotros como hijos de Dios y un concepto muy relacionado con la vida del Evangelio y la vida de Dios. Cuando hablamos de compasión, estamos hablando de una realidad que debe de ser un desafío para todo aquel que pretende imitar a Cristo con su estilo de vida. Es casi imposible imitar a Cristo y no practicar compasión, porque una de las características que más le identificó a Él fue la compasión. Así que la realidad es que hoy día, más que nunca, vivimos un desafío para poder evidenciar compasión. Y es que vivimos en un mundo cuyas características primarias son la indiferencia y la indolencia. La falta de identificación con el que padece, con el que sufre, con el que tiene necesidad. Y un aspecto de indiferencia que es alimentado a diario por la cantidad de información que nosotros recibimos, las cantidades de noticias que tratan de cauterizar nuestra conciencia para que perdamos todo tipo de sensibilidad y ya nada nos parezca nada. En pocas palabras, estamos siendo tan bombardeados que cuando escuchamos que solamente se murieron 2, la noticia dice solo murieron 2. Usted está entendiendo lo que yo estoy tratando de querer decir. Y si alguien no lo capturó porque estaba distraído, lo que le estoy diciendo es que parece que la vida del otro no vale mucho si no es en cantidades. Y todo esto es un proceso de desensibilización, es un proceso de cauterización de la conciencia que busca bombardearnos a diario con tanta injusticia, abusos, con tanta violencia, dolor, situaciones, que cuando nosotros vemos que el dolor es ajeno, pareciera como si fuéramos indiferentes a esta realidad. Y una persona que vive sin Dios y sin esperanza, le puede quedar un traje de estos a la medida. Pero alguien que ha conocido del Señor no puede vivir de esa manera. Tenemos que identificarnos con el padecimiento ajeno, entendiendo algunas reglas de oro que plantea las Escrituras. Jesús dijo que hagan con los hombres lo que ustedes quieren que hagan con ustedes. A mí me es difícil ver que algo suceda con una joven adolescente o con un joven, porque yo tengo hijas y tengo hijos. Y cuando me pongo en el zapato de quien puede ser el padre de esa criatura, entonces pienso cómo sentiría yo si fuera mi hija. Cuando veo que a una dama la ultrajan, tengo esposa, tuve una madre que ya partió con el Señor. Si veo un hijo que golpea a su madre, yo siento algo dentro porque puedo tener una identificación con esta realidad. Y eso tiene que ver con la compasión que uno puede experimentar cuando no es indiferente al dolor ajeno. Y no debe de sorprendernos esta realidad porque Pablo plantea acá en este escrito que encontramos a Timoteo, un hijo espiritual, un joven pastor, un planteamiento que dice que nos tocaría vivir tiempos peligrosos. Mateo capítulo 24 habla que en la antesala previa al retorno eminente de Cristo a la tierra, el amor de muchos se iba a enfriar. Y esto tiene 2 repercusiones. Una, el amor que se expresa por medio de la comunión que tenemos a Dios es empañado por las acciones de los hombres. Hay personas que están decepcionados de Dios porque le falló el hombre y no tiene que ver con Dios. Fue alguien que lo representaba. Pero otro de los aspectos del amor que se ha de enfriar tiene que ver con la característica de expresar la identificación y compasión con otro necesitado.
Y hay cantidad de causas que pueden llevarnos a nosotros a ser indiferentes, a no practicar compasión, a no tener misericordia de otros. Y una de estas características es el engaño y la mentira. Cuando a usted lo engañan, usted cambia. Cuando a usted le mienten, usted se endurece un poco. Y por lo regular, en el tiempo en que vivimos, la descripción que este cuadro hace habla de una apariencia de piedad acompañada de una negación de la misma. En pocas palabras, una máscara que el hombre usa, muy característica en nuestro tiempo, de parecer bondadoso, de parecer tener piedad, y la palabra piedad está ligada a la palabra religión. Por lo tanto, una apariencia de piedad es una vida que aparenta ser religiosa, pero niega el fruto de la misma por su accionar. Así que el desafío que tenemos como imitadores de Cristo es el cómo poder manifestar compasión, practicar compasión en medio de un mundo, de una sociedad que vive en la indiferencia, que parece ser dominada por la indolencia y que ha llegado a un punto donde por todo lo que encontramos a diario y vemos que sucede, muchas personas ya no pueden ver a otros como si fueran a sí mismos. El dolor ajeno parece que es muy lejano y nunca me podría llegar. Y estas son realidades que uno siempre piensa que lo que sucede con otro nunca le podría suceder a uno. Pero en la vida cualquier cosa puede suceder cuando usted está en la tierra de los vivientes. Lo que hoy usted presta como misericordia a otro, mañana puede ser usado a tu favor. Lo que hoy usted identifica con el dolor ajeno, mañana puede ser que alguien se identifique con el dolor propio que tengas en su vida. Y la Escritura comienza acá haciendo un énfasis. Aquí Pablo en 2 de Timoteo, en su capítulo 3, hace una especie como de alerta o de aviso a Timoteo, y el contexto histórico y cultural de esta carta se le atribuye a una de las últimas cartas escritas por el apóstol Pablo desde una cárcel, cuando él sabía y tenía conciencia de que estaba a punto de ser sacrificado. Y si usted sabe que usted va a perder la vida y que está viviendo en una prisión y que lo están persiguiendo y que no le queda mucho tiempo, usted trata de escribir los mejores consejos y advertencias a aquellos que usted ama y siguen su consejo. Así que entonces Pablo le dice a Timoteo este escrito y esta epístola advirtiéndole al joven pastor sobre el carácter de los hombres en el tiempo del fin. La razón principal por la que Pablo escribía era porque la iglesia del primer tiempo o naciente era una iglesia que tenía ciertas características, pero que la estaba perdiendo. La Biblia describe en el libro de los Hechos que tenían las cosas en común. No había entre ellos necesitado. Partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Se amaban los unos a los otros. No se veían como una competencia. Tenían características marcadas en ellos como comunidades de fe que hacían que el evangelio fuera deseable y apetecible dentro, pero también para el que estaba desde afuera. Por eso muchos obedecían a la fe. No tenían necesidad de hacer una campaña evangelística, porque cuando los que no eran de la fe veían su estilo de vida, querían vivir como ellos. Y esta era la realidad de la iglesia del primer tiempo. Así que Pablo dirige a Timoteo esta carta hablándole de algunas dificultades de las que se habían presentado en la comunidad de Éfeso, donde habían luchas contra falsos maestros que habían reducido el contenido de la doctrina de Cristo y habían enseñado un evangelio superficial, un evangelio sin compromiso, un evangelio que no demandaba evidencia de aquello en lo que se había creído. Y allí dos de los desafíos más grandes. Número uno era los falsos maestros y una creciente apatía dentro de la iglesia. Esta apatía se traducía como una falta de amor expresado. Hay gente que dice que ama, pero no lo demuestra. No se lo informa al rostro, no se lo informa al corazón, no se le informa a los bolsillos, no se le informa a la mano y se queda sin informárselo a nadie. Es un amor no demostrativo. Es un amor que está limitado y teórico
solamente a la mente del que lo tiene. Y esa realidad estaba tocando con la indiferencia la iglesia de Éfeso en aquel momento. Y Pablo entonces, sabiendo que su tiempo estaba probablemente cerca, el de su martirio, no sabía qué tiempo le quedaba, le escribe a Timoteo con dos propósitos. El primero, afirmarle en cuanto a la fe. Y el segundo, advertirle de los desafíos espirituales, sociales y de descomposición que vendrían en su tiempo. Y qué pensar si Pablo le hubiese tocado vivir en los días de nosotros. Esta realidad entonces hace que Pablo llame a aquello los postreros días. Y él dice, te advierto que vienen días peligrosos. Y en los postreros días, postreros tiempos, tiempos previos al retorno eminente de Cristo, allí es donde vendrán ciertas características de tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos serán caracterizados por la deficiencia moral y espiritual en el ser humano, por un déficit de la vida espiritual, pero también una carencia moral en la generación. Y hoy quiero definir en tres conceptos o diccionarios diferentes, teológicos, lo que tiene que ver con la palabra compasión. Y el primero es un diccionario muy conocido, el Strong, y describe la compasión como el sentir en el corazón o el tener misericordia, que implica amor tierno, sensibilidad, cercanía, que nos lleva a accionar por el bien de otra persona que no necesariamente somos nosotros. Segundo diccionario expositivo, Vine, describe la compasión como una actitud que se origina en un corazón que ha sido sensibilizado. Es ese impulso que nos lleva a poder identificarnos con el necesitado. Y el tercer diccionario que cito es el diccionario bíblico Nelson. Y este presenta la compasión como un sentimiento de misericordia, de solidaridad con los que están en sufrimiento, y está vinculando la compasión, este diccionario, con la acción. Así que amor sin acción no es compasión. Es un amor teórico. Amor con acción se traduce como compasión. Y en la Biblia, esta realidad tiene que ver con algunos aspectos sumamente relevantes. Y es que cuando hablamos de compasión, hay varios sinónimos y virtudes que reflejan la compasión y el carácter de Dios. Y uno de ellos se llama la misericordia. La misericordia es sinónimo de la compasión porque representa el perdón y el amor inmerecido de parte de Dios para con nosotros. El segundo aspecto sinónimo de la compasión tiene que ver con la bondad. Y bondad es la disposición de hacer bien a los demás por amor. La Biblia nos dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. El tercer aspecto sinónimo de compasión se llama la gracia de Dios. La gracia es generosidad inmerecida que Dios ofrece. Cuarto aspecto sinónimo a compasión es la piedad. Y aquí la piedad es su sentido profundo de empatía, de cuidado hacia los demás y hacia sus necesidades. La Biblia dice en el Salmo 103:13 que como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de aquellos que le temen. Y el quinto aspecto sinónimo de la compasión es el amor. Y el amor que usa como modelo la Escritura es el amor ágape, no el eros, no el fileo, porque el amor filial y el amor erótico puede ser transaccional. Pero el amor ágape, que es el amor que se le atribuye a Dios, es un amor incondicional. Así que el amor ágape incondicional se motiva a lo que es la compasión. Y allí es donde Jesús entonces manifestó ese amor ágape incondicional, amando a sus enemigos, bendiciendo a los que os maldecían, orando por aquellos que nos hacen la guerra. Y esto tiene que ver con un amor incondicional, no transaccional, no condicionado. Pero esta realidad de la compasión en la Biblia está íntimamente relacionada con el carácter de Dios. Donde hablamos de compasión,
estamos hablando de una expresión del carácter de Dios, porque Dios muestra su amor de manera activa, su misericordia y empatía a favor de nosotros y de toda la humanidad, a pesar de que no lo merezca. Y esta realidad de la compasión es algo que debe de llamar nuestra atención en los días en que nos ha tocado vivir. La advertencia de Pablo sigue latente. Allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2, voy a resumir en 3 grupos este tipo de característica del hombre en el tiempo del fin. 2 de Timoteo 3, pero específicamente en el verso 2, cita el texto la característica del hombre en el tiempo presente. Voy a resumirlo y a citarlo de esta manera: amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Vamos a agruparlo aquí porque son demasiadas características y vamos a verlo en 3 secciones. ¿Cómo describiríamos esto de amadores de sí mismos? Una persona amador de sí mismo es una persona egoísta. Es uno que tiene un amor egoísta. Y la persona que se ama a sí mismo solamente piensa en su propio bienestar. Si usted se está ahogando cerca de esa persona, ore bien y pídale a Dios misericordia, porque si hay un solo salvavidas, Él lo va a dar para su lado y a usted que se salve como pueda, si es que se salva. Si usted está comiendo al lado de un amador de sí mismo y usted no anduvo rápido con la carne que tenía en el centro de la mesa, se va a quedar con los huesos. No piensa en absolutamente nadie. En él y él otra vez. Porque no tiene una capacidad de expresar un amor amplio hacia otro, sino solo para su propio bienestar y beneficio. Y es muy probable que usted no conozca a nadie así. Pero yo sí. El amador de sí mismo lo tenemos en todos los escenarios. Es aquel que pone sus deseos, objetivos y metas por encima de todo y no le importa sacrificar lo más valioso de la vida para alcanzar su propio objetivo. El amador de sí mismo es lo contrario a uno que evidencia un genuino amor de Dios y que piensa en sí, pero también en los demás. Segundo aspecto para avanzar en esta gestión es el avaro. Segunda característica del hombre del tiempo presente. La avaricia es el amor excesivo por el dinero y lo material. Y no es malo tener dinero, no. Tampoco es malo producir dinero de la forma legal y correcta, aclaro. Lo malo es que usted no se sacie con lo que produce y cada vez quiera producir tanto que no llegue a entender el límite o el punto donde Dios le ha dado suficiente para vivir un poquito más tranquilo. La avaricia es una característica que le está robando la paz y el gozo a la mayoría de seres humanos. Hoy día vemos cómo el hombre se ha vuelto una máquina productiva. No tiene tiempo ni siquiera para vivir y quiere recibir más que nunca podrá quizás gastar. Uno ve cómo el escenario de esta realidad presenta la avaricia como un tipo de obsesión. Es una obsesión por más y más y más. Y eso incita a la codicia. El amor al dinero es la raíz de todo mal, declara la Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Y esa avaricia es la causa de mucha destrucción hoy día, colapso de matrimonios, hijos que terminan refugiados en vicios por tener padres ausentes que tienen más interés en crear más recursos y no saciarse con lo que tienen al costo de abandonar a su propia descendencia y familia. La tercera característica presentada es la vanagloria, vanagloriosos. Y personas que se enorgullecen de sí mismas sin razón son aquellos que siempre están buscando, escalvando el encontrar un tipo de admiración ajena. Es aquel que te pregunta cómo quedé cuando hace algo, cómo me veo. Y no estoy diciendo cómo me veo porque te haya puesto una ropa y no quieras salir a la calle
más descombinado que un candado oxidado. No es eso lo que me estoy refiriendo. Me acordé de una sola palabra de muchas que tiene la Biblia. Dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Cuando uno siente como burro, que es más importante que al que lleva encima, entonces viene un colapso en su forma de vivir y de actuar. Y voy a usar la palabra aquí porque en el fondo nosotros solo cargamos la gracia, la hermosura, la gloria de alguien, pero no somos los protagonistas de lo que está sucediendo. Esta realidad pone en contraste el carácter del hombre en el tiempo del fin. Mientras un hijo de Dios vive para traer gloria al nombre de Dios, quien no tiene a Dios, cae muchas veces en esta realidad, la vana gloria, una gloria que no tiene propósito, es vana, pasajera. La Biblia la compara como la flor del campo, se marchita, se cae, se muere. Usted la ve hermosa hoy, mañana no servirá ni siquiera para echarla en la basura. Esa es la gloria del hombre. Ese es el aspecto de lo que muchas veces nos olvidamos, que el cuerpo exterior se va desgastando mientras que el interior se va renovando. Que lo que hoy exhibe es como una figura que quizás la ves por encima de los demás, mañana se va a arrugar de la misma forma que se arrugaron otras y terminará en el polvo de la tierra de donde provino en un momento determinado. La soberbia va después de la vanagloria en la descripción de este pasaje. Y el soberbio es un orgulloso a la máxima potencia, elevado al extremo. Es el que tiene una estima tan elevada y tan alta que siente que está por encima de todo el mundo. No acepta cuando se equivoca. No sabe la palabra perdón porque le gusta que se lo pidan, pero no se lo pide a nadie ni que se muera. Y aquel que tiene esta condición tiene la característica de encontrar defectos en todo el mundo, pero nunca lo encuentra en sí mismo. No tiene espejo en su casa y si lo tiene, no lo usa correctamente. Entonces ese soberbio tiene una incapacidad de reconocer errores limitantes y allí produce rotura de relaciones. Le cuesta tener compasión por otros porque la soberbia no le permite descender del trono en que vive para poder entonces identificarse con el dolor o la circunstancia de otro. Nunca se pone los zapatos de otra persona. Y luego entonces esa primera línea de descripción del hombre en el tiempo del fin concluye con tres declaraciones. Blasfemio o blasfemo es aquel que habla mal de lo sagrado, es aquel que indica falta de reverencia, desafía principios de fe y morales, ve a Dios como una cosa cualquiera, la vida de fe la tiene como si fuera algo normal, pero no algo valioso y espiritual. Y luego habla de la desobediencia a los padres como una característica del hombre en el tiempo del fin, despreciar el diseño divino, hijos que tratan a sus padres de manera pésima, la forma que le hablan, la forma que actúan. Y esa realidad que Pablo presenta, desobediente a los padres, habla de una resistencia al diseño divino y a las estructuras fundamentales que Dios estableció dentro del orden de autoridad. Y allí la desobediencia a los padres se traduce como ingratitud. Por lo tanto, la falta de gratitud hacia Dios, hacia los demás, hacia nuestros padres, aquellos que nos dieron la vida o los que pudieron limitadamente o como sabían, se conoce como desobediencia a los padres. Y por último, este cuadro plantea a aquel que es impío, quien no tiene temor de Dios, quien vive contrario a la palabra de Dios y a lo que Dios establece en la misma, y que vive alejado del amor y de la compasión de Cristo. Y el impío es uno que no practica la piedad. Y si la practica tendría falsa apariencia de piedad, pero negaría la eficacia de ella. Ahora, ¿qué puede llevar a alguien con la naturaleza correcta de Dios, llamado a evidenciar compasión, llamado a manifestar compasión,
Si Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu y Él es el máximo ejemplo de compasión, de nosotros tiene que salir compasión. A ver, si yo tomo una oliva y la exprimo o la presiono, sale aceite. Si tomo una naranja dulce y la presiono o la exprimo en algún exprimidor, saldrá jugo dulce de ella. Si es agria, puede salir algo muy agrio y amargo, porque uno solo puede dar lo que está en su naturaleza. Y si la naturaleza de Cristo habita en nosotros y Él es compasivo y el máximo ejemplo de compasión, la compasión no debe ser algo extraño en nosotros. Pero ¿qué puede impedir que manifestemos esa compasión que está allí, pero a veces nosotros la bloqueamos por evidencias y vivencias que tenemos en nuestra vida? Y hay cosas que endurecen nuestro corazón y pueden evitar que practiquemos la compasión. La primera de ellas es el orgullo. Pensar que somos mejores que otros no nos deja ayudar a otros. Y déjeme decirle que compasión, en los días que nosotros vivimos y en estas temporadas, no tiene que ver con usted darle juguetes a los niños. Eso no se puede describir con compasión. No tiene que ver con usted suplirle la cena a alguien que no la tenga. Lo que pasa es que hay quienes practican una falsa compasión y no es compasión darle un juguete a alguien aquí, hacerse un selfie aquí para que vean que soy bueno. Y no es compasión darle algo a alguien de comida y hacer 5 publicaciones para que vean que soy bondadoso. Eso puede ser una apelación a mi ego, puede ser una apelación a la meritocracia, un falso orgullo. La real compasión es aquella que da con la satisfacción de haber suplido una necesidad a alguien que no tenía cómo solucionarlo. Pero la falsa compasión es aquella que busca un mérito de quien está dando. Así que el orgullo puede ser un estorbo de que practiquemos la compasión. Lo segundo, la falta de empatía, el no saber colocarnos en el lugar de quien está sufriendo. La indiferencia puede ser la tercera causa de no practicar compasión, porque la indiferencia implica acostumbrarnos a las necesidades ajenas y dejar de sentir compasión, como el ejemplo que pusimos del sacerdote y del levita que vieron a aquel hombre que había sido ultrajado, herido, y no pudieron entonces identificarse con la persona que tenía la necesidad. Nos acostumbramos a ver el sufrimiento ajeno como algo normal. Por eso yo estoy practicando algo y me gusta estar informado. Quiero aclarar esto, no soy ignorante de esto. El hombre tiene que vivir informado. Todos debemos de vivir informados para que las cosas no nos tomen por sorpresa. Pero últimamente, hace unos meses, estoy practicando la dosificación informativa en mi vida personal. He dejado de ver noticias, sobre todo de mi país, porque me doy cuenta que son más de lo mismo para crear una estela, una especie como de cortina de humo que desvíe nuestra atención de lo que en realidad debemos de prestarle atención. Las noticias no debieran de llamarse noticieros, sino fuentes de depresión y de mala noticia. Y la cosa más grande o más terrible antes de usted acostarse es ponerse a ver 2 horas de noticias. Se sueña hasta con los caballos del Apocalipsis. Le dan pesadillas, le da de todo. Porque tú no oyes nada bueno. Muerte, destrucción, violencia, vaticinio, esto va a estar peor. Y en el fondo todo eso busca desensibilizarnos. Si ya vemos que alguien dentro de su crisis y dolor está pasando por algo, de alguna forma u otra, que nosotros lo asumimos de otra manera, entonces de alguna forma uno lo ve como desde una posición insensible, porque no logra ponerse en el zapato del otro. La falta de empatía, no ponernos en el lugar del que sufre. El resentimiento o la amargura, guardar rencor, cierra la práctica de lo que es la compasión. Amar el materialismo por encima de lo que es la identificación del dolor ajeno, nuestra comodidad, nuestra posesión. El temor o el prejuicio de ayudar a otros, de ser juzgado,
de ser engañados, nos llevan a una posición indolente. Y cuando vemos la Escritura, vemos cómo Mateo capítulo 25, verso 40, Jesús dice: de cierto os digo, que cuanto hiciste algo a uno de mis más pequeños, a mí lo hiciste. La segunda descripción que Pablo hace del carácter del hombre sin afecto natural: implacable, calumniador, cruel, aborrecedor de lo bueno. Y el que no tiene afecto natural no puede expresar amor a otro, ni siquiera a sus propios familiares. La característica del falta de afecto natural es que le cuesta expresar lo que es normal a aquello que le rodea. El hombre sin afecto natural tiende a tener una actitud con los de adentro, los de su familia, inusual. Afuera es bondadoso, adentro mezquino. Afuera ayuda a todo el mundo, en su casa no cambia un bombillo. Fuera generosidad con todo el mundo, en su casa están muriéndose de necesidad, pero no puede ayudar a nadie. Porque la falta de afecto natural lo cubre de una falsa apariencia para que los demás piensen que es generoso, pero no lo practica con quien tiene que practicarlo. El afecto natural es una característica fundamental para hogares sólidos. Usted no tiene que esperar que alguien le diga a su esposa que se ve bonita, dígaselo usted. Y si después se lo dice otro, no se ofenda si usted nunca se lo ha dicho. Tómelo como un desafío para que usted lo haga. Te queda bien esa ropa. Y no mentira, no, cuando sea verdad, porque sí, porque es verdad, vamos a ayudarnos. Yo agradezco cuando me dicen así no salga, no me ofendo. Pero cuando en verdad haya que decirlo, dígalo. Lo hiciste bien, te quedó bueno, me gusta cómo lo estás haciendo. Esposa, también a ustedes. ¿Te huele bien ese perfume? Pastor, usted está en la carne hoy. En el espíritu estoy. Si no se lo dice usted, va a encontrar uno en el camino que se lo va a decir. Y después no fue el diablo que lo atacó. Entonces tenemos que prestarle atención a esta cuestión. Afecto natural, normal es eso. Eso no es malo, ni es pecado tampoco. Que usted honre a su esposa, que le agrade, que le reconozca, que valore, que celebre, o su esposo viceversa, que bien lo hace. En esta casa no falta nada, si es verdad que no falta. Pero el hombre está como un animal que usan en los campos para cargar cosas, trabajando de sol a sol, y llega listo y servido, y en vez de encontrar gracias por tu provisión, por tu responsabilidad, encuentra entonces una queja, porque tú nada más trabajas. ¿Y cómo vamos a tener lo que tenemos? El afecto natural no solamente debe operar en ese vínculo de matrimonio, debe de operar de padres a hijos, de hijos a padres. Aprender no solamente a reclamar los errores, sino también a afirmar las virtudes. ¿Cómo estás avanzando? ¿Lo haces mejor que antes? ¿Te portas menos mal? ¿Estás avanzando en tal gestión? Pero esa realidad y característica hoy está destruyendo muchas relaciones en nuestro día. Y luego entonces viene el implacable, el que no perdona, el que no tiene disposición al arrepentimiento ni a reconciliación, sino que es tajante, extremista. El intemperante no tiene autocontrol y moderación. El cruel, aquel que no muestra compasión por el sufrimiento ajeno ni nunca le mueve lo que le esté pasando a otro, solo es importante cuando le está sucediendo a sí mismo. Y está el aborrecedor de lo bueno, el que se opone a lo recto, a lo moral, y siempre tiene una crítica para algo que en realidad es bueno. Y la Biblia advierte: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Luego entonces Pablo plantea el traidor, quien rompe la confianza, es desleal, el impetuoso, el infatuado, el amador del deleite más que de Dios. Y dentro de todo ese cuadro hay uno que es el que trata al final, dice: los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella.
La compasión tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con llorar con el que llora y tiene que ver con reír con el que ríe. Pero usted puede caer en un extremo de una falsa compasión. Si usted nada más aprende a llorar con el que llora, todavía usted no es compasivo. ¿Cómo yo dije eso? Sí, como lo estoy diciendo. Ay, porque compasión nada más es llorar con el que llora, sufrir con el que sufre. Ajá. Y no es identificación también celebrar con el que celebra. Ay de usted si usted dice que le está yendo bien en algo delante de un envidioso. Y lo hay mucho en el Evangelio. Usted viene atravesando por un proceso de 8 años orando por algo, creyendo al Señor a su promesa, confiando en que el Señor puede hacer algo en su vida. Y se lo cuenta a un hermano que le carcome la sangre de la envidia porque Dios lo bendijo a usted, pero a él no. Y en vez de ponerse contento, el hermano le van a salir lágrimas por su gozo. El gozo suyo lo va a afligir al otro. Por eso usted tiene que saber que no todo se le cuenta a todo el mundo. Y no es que le van a estropear lo que usted está diciendo, es que lo va a poner a hervir por dentro y le va a hacer daño en vez de bien. Si usted está a pie y su hermano tiene un carro nuevo, dele gracias a Dios, mi hermano, que tiene quien le dé un empujón. Si usted de alguna forma u otra no alcanzó lo que el otro tiene, dele gracias a Dios, porque por alguna razón Dios se lo dio. No es mejor que usted, pero tal vez su capacidad administrativa no le va a permitir que eso lo lleve a la perdición. Y si se lo da a usted, hasta ahí llegó usted. Pero nosotros a veces tenemos una tendencia de llorar con el que llora, pero no hemos desarrollado la capacidad de reír con el que ríe. La gente critica la cosecha del otro, pero ignora su siembra. Ven lo que tú tienes y te critican por lo que tienes, pero no saben cuántas lágrimas tú has derramado, ni cuánto has trabajado para lograr eso, ni cuánto tiempo has esperado y qué has padecido para ello, porque es fácil criticar tu cosecha ignorando tu siembra. Entonces el hombre en esa cualidad y característica es una total antítesis de la compasión de Cristo. Cristo se identificaba con el sufrido, con el necesitado, celebraba con el que tenía que celebrar, se identificaba con el que estaba llorando y no tenía este problema en él y modeló para que nosotros viviéramos una vida más ligera, porque no es fácil la vida. ¿Alguien le ha sido fácil la vida? La vida es complicada, y si es complicada la suya, imagínense lo que es de complicado llevarle la de otro y otro y otro. Las personas que llevan vida viven mal. Porque el que lleva demasiada vida, uno que no puede ni con la de uno y que tenga que llevar 3 más o 4, va a tener un momento que se va a llenar de complicaciones. Usted va a empezar a identificar cosas de otro que probablemente usted no va a tener tiempo para resolver la suya porque está pendiente de la que otro está haciendo. Y esa compasión de Cristo es la antítesis de todo esto que Pablo describe. Él fue el modelo de sacrificio personal, de una vida dedicada al bien de los demás. Y Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice: haya en vosotros pues el sentir que hubo en Cristo Jesús también, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El texto siguiente dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque todo el mundo quiere ser exaltado, pero no entiende que hay que ser humillado. Al que se humilla, Dios le exalta. Y al que se exalta, Dios le humilla. Él da gracia al humilde, atiende al humilde, mas mira de lejos al activo. Y Pablo advierte: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalo. ¿Y qué es una falsa piedad? Es una vida religiosa superficial.
es una vida que aparenta tener comunión con Dios, pero lo niega en su forma de conducta. Y esa realidad Pablo la presenta cuando en un momento le dice: a esto se evita, a Timoteo. Y en un momento determinado Pablo dice: ustedes no tienen necesidad de cartas de presentación, porque vuestras cartas sois ustedes, abiertas, expedidas por Dios, leídas por los hombres. Déjeme decirle algo: lo que usted menos piensa, el que usted menos cree, está leyendo tu conducta. Te está observando callado. Yo he estado en lugares que he visto personas observando qué voy a hacer, y ellos creen que yo no lo estoy viendo, y yo también estoy viendo lo que ellos están haciendo. Pero es chequeándote a ver en qué te equivocas, qué haces, qué error cometes, para decir: yo lo vi. Qué interesante cuando nosotros aprendemos esta realidad. Pero como describe la Escritura en 2 de Timoteo 3, 1 al 7, lo que es una generación afectada profundamente por el carácter de los hombres, un carácter carente de vida espiritual, con una pobre moral, Pablo advierte a Timoteo y dice: a estos evita. Y la realidad es que estamos llamados a vivir lo que se llama una contracultura. Y contraculturalmente implica que el que tiene a Dios no puede vivir de la misma forma de quien vive sin Dios y sin esperanza. Lo que rige la conducta y el estilo de vida de alguien que vive sin el Señor no debe necesariamente regir el estilo de vida de alguien que ha conocido al Señor. Eso implica que hay cosas que otros pueden, pero a usted no le lucen. Y esa realidad entonces nos lleva a nosotros a entender que para poder vivir contra cultura necesitamos tener compasión, aprender lo que es sacrificar ciertas cosas en la vida, también perdonar y manifestar un amor genuino. De lo contrario, la compasión va más allá de un sentimiento superficial y pasajero. Y el llamado a la compasión no es una opción para quien es hijo de Dios, sino un requisito indispensable. Por eso la compasión es un tema central en la Biblia y va más allá de algo superficial. Mateo 9:36 describe a Cristo como el máximo modelo de la compasión. Dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas y desamparadas. Usa dos palabras: dispersas y desamparadas. Dice: estaban como ovejas que no tienen pastor. Y esa realidad que habla de la compasión tiene que ver con algo que se demuestra a través de acciones concretas. Y esas acciones concretas tienen que evidenciar aquello que en realidad gobierna nuestro corazón y qué es lo que habita en nuestro corazón. Por eso esta realidad de la compasión dice en el Salmo 103:13 que como el Padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen. Y un claro ejemplo de la compasión aparece en Juan 11:35. Un hombre llamado Lázaro murió y Jesús lloró con Marta y María porque su amigo Lázaro había muerto. También la compasión se manifiesta cuando vemos ejemplos como el segundo libro de Samuel capítulo 9. David, con un corazón conforme al de Dios, tuvo compasión de un hombre llamado Mefiboset. Dice que estaba lisiado de sus piernas, le habían dejado caer. David buscó si quedaba de la casa de Saúl alguien con quien podía hacer misericordia. Lo llamó, lo sentó a la mesa. Mefiboset pudo corresponder al llamado. No fue arrogante a esta realidad. Por lo tanto, manifestó misericordia por alguien de la casa de Saúl, lo cual implica que David era un ejemplo que practicó compasión en momentos de su vida. Y la compasión nos enseña a ser leales, generosos, pero lo contrario a la compasión es la indiferencia. Y la indiferencia se puede definir de esta manera para aplicar esta enseñanza y luego concluir. La indiferencia se caracteriza por la falta de respuesta emocional ante un evento. La indiferencia es acción que no se expresa ante el sufrimiento ajeno, ante las necesidades de los demás. La indiferencia es un tipo de endurecimiento del corazón
o desapego. Y la indiferencia es una característica del hombre en el tiempo postrero. Y yo quiero hoy mencionar algunas formas de la cual la indiferencia puede ser manifestada en nuestra vida sutilmente sin darnos cuenta. Y la primera es el amor cargado de frialdad y la falta de compasión. Una de las expresiones de amor es cuando hay compasión. Un amor sin expresión es un amor teórico. Jesús dijo, me viste hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber, en la cárcel y me visitaste. Y los discípulos dijeron, ¿y cuándo nosotros hicimos eso? Dice, por cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños, a mí lo hicisteis. Porque esa realidad de la compasión es un amor que se expresa de manera práctica. Lo segundo que puede identificarse como falta de compasión es el egocentrismo y la despreocupación por el bienestar de los demás. Cuando solo pensamos que si estamos bien nosotros, todo estará bien, y nos olvidamos que si quienes nos rodean no están bien, en algún momento también esto nos va a afectar. La frialdad hacia el pobre y necesitado. Primera de Juan 3:17 declara, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por eso la indiferencia hacia el pobre, huérfano, la viuda, aquel que sufre, es una manifestación clara de indiferencia en nuestros corazones. En las noticias, sociológicamente hay una confusión. La noticia dice, hubo un accidente. Murió un hombre de humilde condición. Andaba con los pantalones rotos, medio descalzo. Y eso significa humilde condición cuando usted puede tener toda la ropa andrajosa y ser un orgulloso arrogante, o está bien vestido y ser humilde. El problema es que nosotros juzgamos la condición por la apariencia y Dios juzga la condición por el corazón. Entonces, discernir el escenario y el terreno de la práctica de la compasión es un aspecto fundamental para no terminar decepcionados. ¿Cómo aplicar esta realidad a nuestra vida? Una de ellas es orar, hablar con Dios. Dios conoce lo que nadie conoce. Y Él es capaz de mostrarte el corazón de alguien, si quiere hacerlo, para que te des cuenta si estás delante de una realidad correcta o no. Primera de Tesalonicenses 5:15 al 18, con lo que casi concluyo, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otro, para con todos. Está siempre gozoso, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El practicar esa compasión va a traer grandes resultados a nuestra vida. Y voy a hablarles simplemente de 10 formas prácticas para concluir de la que usted y yo podemos practicar compasión. Y no necesariamente es dando algo físico o sumamente relevante. La primera, ayudando al necesitado. El que tiene 2 túnicas, compártala con el que no tiene ninguna. El que tiene que comer, haga lo mismo. Lucas 3:11. Hay veces que nuestros closets están que no encuentran espacio. Y cada vez que usted tenga una ropa que usted no encuentra cómo entrarle, que tiene que empujar para allá y para acá y no cabe la percha, Dios le está hablando. ¿Qué le está diciendo? ¿Que le dé algo a alguien por Dios? Y cada vez que usted tiene un zapato, que usted tiene que empujar esto para allá y el otro para allá, porque no encuentra dónde ponerlo, ¿qué le está diciendo? Que usted nada más tiene 2 pies, mi hermano. Y si nada más tiene 2 pies, ¿qué hace con 20 pares cuando probablemente hay quien no tiene ninguno? Entonces, ayudar al necesitado. Número 2, escuchar con empatía. Es una característica de compasión. Y escuchar con empatía implica dedicar tiempo para escuchar a quien está sufriendo sin juzgar apresuradamente. Y esto implica lo que la Biblia dice en Romanos 12:15, llorad con el que llora. Número 3, visitar y acompañar. Si hay algo que se ha perdido en nuestro tiempo, el tema de visitar.
amigos, personas que conocemos que ya no pueden valerse, que probablemente no tienen la capacidad que antes teníamos, que lo dejamos de ver, y que en algún momento una visita vale más que todo lo que usted le puede enviar. Si usted puede, si usted tiene el tiempo, si usted cree que puede ser beneficioso, entonces es una forma de mostrar esa compasión. Defender al vulnerable, al débil, al huérfano, justicia al afligido y menesteroso. Orar por otros, orad unos por otros para que seáis sanados, dice Santiago. Y esto implica aprender a presentar en oración al que está pasando por necesidad. Mire, yo soy muy cuidadoso cuando le digo a alguien que estoy orando por su vida. Me lo tomo en serio, porque no hay cosa más grande que usted le diga a alguien, estoy orando por usted, y usted no ora ni por usted mismo, entonces usted es un mentiroso. Y hay cantidad de personas en la iglesia que le dicen, estoy orando por ti. Yo nada más le veo la cara y digo, sí, gracias. Porque muchas veces usted sabe que ni por ellos mismos oran. Pero es un cliché, es una forma de decirte, estoy contigo. Pero esto no es suficiente si no se demuestra con una acción. Mostrar paciencia con el extraviado y con el débil. Entender que la paciencia que tengas con otro la acumularás cuando la necesites. Servir con amor, dar palabras de ánimo a otro que consuele, animen y edifique, es parte de la compasión. Probablemente una llamada. Vivimos en un tiempo donde casi todo el que usted llama está del otro lado esperando que usted le pregunte por algo, le pida prestado o le diga qué necesita. Y hay quienes cuando te contestan te dicen, dígame, ¿en qué le puedo servir? Y me fascina cuando me hace esa pregunta para decirle, yo no lo llamé a usted para que me sirva. Lo llamé a usted para decirle cómo se siente. Porque no todo el que te llama es porque tiene un problema. A veces se preocupa cómo estás. Y de alguna forma u otra, eso es algo que no cuesta mucho y manifiesta compasión. Y una llamada le puede salvar la vida a una persona. Pero como estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para nada ni para nosotros mismos, entonces el carácter de los hombres en el tiempo del fin está desplazando la naturaleza que debiera de gobernar nuestro corazón. Y la realidad es que la compasión es un mandato bíblico que debe de fluir desde nuestro corazón. Cuando entendemos que somos compasivos y misericordiosos, Dios entonces va cada día a añadir mayor gracia y favor a nuestra vida. La compasión es activa y sacrificial. No tiene límites, por lo tanto refleja el amor de Dios para con los demás. Ahora, el desafío que dejo al final hoy de esta enseñanza es claro. Estamos dispuestos a romper con las barreras de la indiferencia y ser los buenos samaritanos y no aquellos que pasaron de largo por la necesidad y se hicieron indiferentes. Estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos llama a hacer, a mostrar misericordia y compasión para con otros. O vamos a quedarnos de brazos cruzados, como Jesús planteó en esa parábola que lo hizo el sacerdote y el levita. Y la realidad es que necesitamos convertirnos en canales de compasión, que podamos ser de bendición para la vida de otros. Que el Señor añada a nuestro corazón disposición de amar, de servir, de identificarnos con quien padece del dolor y de la adversidad. Vivir más allá de la comunidad, de la comodidad, de la conveniencia, para que Cristo sea glorificado a través de nuestra vida. Concluyo donde comencé. También debe de saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, infatuados, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto evita. Y concluyo con lo que dijo Jesús cuando dijo que así como el hombre que fue herido en el camino fue atendido por un buen samaritano, el deber de nosotros es ir y hacer lo mismo. Ciertamente vivimos en un mundo lleno de máscaras, engaños y mentiras. La maldad se ha multiplicado.
Pero la naturaleza que Dios ha puesto en nuestros corazones no es para ser indiferente ante el dolor de otro, sino para mostrar compasión de la que Cristo un día tuvo con nosotros. Cuando somos compasivos con otros, cosecharemos lo que sembramos. Cuando somos misericordiosos con otros, cosecharemos lo que invertimos. Veo la misericordia como una cuenta de ahorros en los cielos. La misericordia de Dios hacia nosotros no tiene límites. No tendrá nunca una forma de agotarse. Pero cuando usted practica misericordia con otro, el día que usted se le ofrece un error o una situación adversa, usted cosechará misericordia, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Mi oración es que la gracia de Dios pueda seguir trabajando en nuestras vidas, que tengamos discernimiento, que esa compasión vaya acompañada de un discernimiento para que podamos amar como Él ama y tener una compasión puesta en práctica que evidencie la naturaleza que gobierna nuestra vida en Cristo Jesús.